Para esta clase lo que vamos a ver el tema de crear una función. Sí, vamos a crear una función que determine si un número es par o no lo es. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a crear lo siguiente. Sería un source ahí. Abramos y vamos a crear esto. Vamos a crear una función que, de modo que el usuario ingrese un número, ¿sí? Un número n. Ese número n que llegue a la función y acá nosotros tenemos que analizar ese número y determinar si es par o si no lo es, o no es par. O sea, obviamente si no es par, es impar, ¿sí? Así que vamos a determinar si es par o no lo es. ¿Bien? Y luego vamos a devolver un resultado al usuario diciéndole, che, mira, es par, le podemos devolver un true o le podemos devolver un false. ¿Sí? El true puede significar que sea par y el false que no es par. Bien, eso es lo que le vamos a responder nosotros al usuario a través de nuestra función. O sea, vamos a crear una función con retorno que devuelva, en este caso, un true o un false. Entonces va a devolver un valor bool, ¿sí? Un valor de tipo lógico. Bien, hagamos esto. Para eso vamos a copiar la estructura de un proyecto. Copien ahí una estructura que tengan. Vamos a pegarla y vamos a guardar. Así, vamos a control S. Y este lo vamos a llamar clase 22. Vamos a poner acá. Clase 23 digo, funciones, y vamos a decir return. Ahí está. Dentro de esto vamos a crear, que se va a llamar 1, determinar par impar, ¿sí? Ahí está. Guardamos y acá. Bueno, aparte de tener el main, la función main que ustedes ya tienen y venían trabajando, vamos a crear acá una parte de arriba. Vamos a crear nuestras funciones. Todas las funciones que vayamos creando. Sí, funciones. Ahí está. Ahora, aquí lo que vamos a hacer nosotros es... primero, ¿qué necesitan para hacer esa función? Entonces, si yo tengo una cajita, necesito que me envíen un número. Obviamente necesitamos pedirle un número al usuario. ¿Sí? Entonces yo acá primero me voy a enfocar en la función. Voy a crear una función, en este caso, que va a devolver un bool, dijimos, true o false. ¿Sí? Se va a llamar spar, por ejemplo. Spar le vamos a llamar parámetro que va a recibir un número. Entonces vamos a definir el número. El número lo vamos a definir como un tipo de dato entero, int. ¿Sí? Que se va a llamar, puede llamarse x, puede llamarse num, puede llamarse como ustedes quieran. ¿Sí? Z. Yo lo voy a llamar número porque es un número, o num. No me lo voy a llamar. ¿Sí? Y vamos a abrir la llave y cerrar la llave. Entonces aquí tenemos definida nuestra cajita. Sí, obviamente está incompleta todavía porque nos falta código, pero este sería nuestra cajita, nuestra función, que está recibiendo como parámetro un número que se llama num y es de tipo entero. ¿Cuántos parámetros hay? Uno solo. Bien, ahora, una vez que estén acá adentro, hayan creado su estructura ya de una función y estén definiendo qué devuelve y cómo se llama, lo que vamos a hacer aquí es el código. ¿Sí? Acá hay que resolver. ¿Sí? ¿Y cómo lo resolvemos? Si a vos te mandaron un parámetro, usen el parámetro. En este caso yo quiero determinar si es par o no lo es. ¿Sí? Para hacer eso, nosotros tranquilamente podemos analizar el número. ¿Sí? Podríamos analizar, podemos usar un if. ¿Puedo usar un if profe adentro? Sí. Miren, ahí lo están viendo. Pueden usar las estructuras que ya conocen. Ahí. Y lo que voy a preguntar, si ese número yo le saco el resto con el 2, hasta ahí no es condición. Pero si ese resto lo comparo con 0, yo puedo decir que es la condición de un número par. Es par el número. No se olviden que un número, cuando por ejemplo el 4, imagínense que este es num, lo parto entre 2, 2 dividido 2, 2 por 2, 4, el 4, 0. El resto da 0. O sea, cuando el resto es igual a 0, podemos decir que el número fue par. Por eso es lo que estamos poniendo ahí, que el resto es igual a 0. Ahora, está bien, esa es la condición para que sea par, pero yo necesito devolver un bool, ¿sí? Una de las maneras de hacerlo es esta. Primero se crea una variable bool que se va a llamar resultado, por ejemplo, vacía, ¿sí? Sin ningún dato. Yo digo, si el número es par, esa variable resultado yo lo voy a cargar con un valor. Resultado, y lo voy a cargar ¿qué? Como es bool, solamente va a aceptar valores true o false, no puede aceptar otra cosa, por ejemplo un 10. No, solo true o false. En este caso, si esta función que dice es par, bueno, si es par el número,
yo en resultado voy a devolver un true, ¿sí? Como es que está prendido, ¿sí? O sea, me dio verdadero. Pero en caso que no, porque esto tiene un caso contrario, si le abrimos un else, la variable resultado, ¿cuánto tendría que valer? Tendría que valer un estado false. O sea, me creo una cajita, determina de acuerdo a una condición, y cargo la cajita con un valor. Cuando ustedes usan una estructura if o else y crean caminos, por ejemplo acá yo creé dos caminos, entonces por los dos caminos estaría bueno que guarden un resultado, ¿sí?, para esa variable que hemos creado al principio, ¿sí? Por ejemplo acá, si entra por aquí, yo le cargo true, pero si entra por el otro, por el else, le cargo false. O sea, en cualquiera de los dos lados o cualquiera de las dos opciones va a tener un valor resultado, ya sea va a ser true o va a ser false. Una vez que termine de decidir la aplicación si es par o no lo es, estamos listos para devolver el resultado. Y sí, podría hacer un return de la variable resultado. Ahí está. Ahora pregúntense, ¿resultado es de tipo bool? Y sí, fíjate qué tipo es de tipo bool. Entonces está perfecto. Entonces va a venir cualquier número, se va a crear una variable vacía, va a preguntar si es par, esa variable vale true, si no, vale false. Y luego se retorna el contenido de esa variable. Ahora, una vez que ya tenemos definida nuestra función, que es par, vamos aquí abajo al principal. ¿Y qué necesitamos del usuario? Acá es donde el usuario va a cargar los datos y va a enviarme esa información y va a probar nuestro método. O sea, de ahí nos va a enviar ese número. Primero necesitamos pedir un número, así que vamos a hacer un code. Vamos a decirle, a ver, ingrese un número. Ingrese un número. Dos puntos. Menos en el len. Y va a ingresar un número, así que me tengo que crear una variable. Por ejemplo, una variable que se llame número. Ahí está. Luego con un sin lo vamos a leer y vamos a guardar en esa variable que he creado recién. Listo, ya tengo el número del usuario. Bien. Cuando él me pide. Además pueden guardar esto, ejecuten la aplicación aquí arriba. Y ahí fíjense que va a ingresar un número. Perfecto, ese es el número del usuario. Bien. Ahora lo que sí me falta, profe, que me falta, es llamar a mi cajita que me resuelve el tema si es par o no. Entonces, para llamar a una cajita, a una función, yo le digo, o una cajita así, lo que van a hacer es primero analicen que devuelve. ¿Devuelve algo? Sí, bool dice. Listo. Si devuelve algo, aquí donde van a hacer la llamada, créense una variable del mismo tipo, bool. ¿Cómo la pueden llamar? Como ustedes quieran. Yo le voy a poner, por ejemplo, r. ¿Listo? Ahí. Entonces primero analicen lo que devuelve. ¿Cómo se llama ahora? Es par. Listo, ese es el nombre. Lo que sigue sería el nombre. Es par. Es más, pongan ahí es y pongan control espacio y automáticamente se autocompleta o lo busca en C++. Es, miren ahí me aparece, es una function. Dos puntos, ¿qué dice? Bool dice. Eso es lo que devuelve. El nombre. Y entre paréntesis van lo que necesita. Necesita un valor entero. Un valor entero que se llama num. No es necesariamente que se llame num, sino que lo que importa es el tipo. ¿Necesita una manzana? Sí, una manzana tenés que mandar. Seleccionenlo. Dentro, ¿qué necesitaba dentro? En más posiciones ahí arriba dice un int. Denle más importancia al tipo. Entero, eso es lo que necesito, un entero. Aquí, ¿cuál entero tienen? Número. Bueno, mandemos número. Perfecto, ahí está. Y es un solo parámetro, no hay que mandar dos, ¿sí? Solamente uno. Ahora, ¿por qué acá le mando número? Pero acá recibe con num. Prácticamente no se preocupen ahí porque, a ver, vamos a hablar un poquito ahí. Aquí. Vamos a hacer un poquito más abajo esto. Ahí está. Aquí. Es como que el usuario está acá actualmente. Y él le manda los datos actuales. Él tiene actualmente número. Lo importante es que sea un entero. ¿Es un entero? Sí. Perfecto. Entonces va a entrar perfecto ahí como parámetro. Cuando se hace la llamada de esta función, número, ese número entero viaja y abre la función acá. O sea, empieza a ejecutarse todo este código. Y llega ese valor numérico. Pero acá le cambia de nombre. No lo trabaja como número como lo envía el usuario, sino lo trabaja como num. Y acá fíjense que lo sigue trabajando como num. Se termina su código, devuelve lo que tiene que devolver. Y imagínense que esta cajita ya se cierra y vuelve a donde fue llamada. Entonces aquí se reemplaza ya sea por un true o por un false. ¿Se entiende? Entonces, no es, fíjense que va a funcionar. No me interesa el nombre, me interesa el tipo del parámetro. No me interesa que acá se llame número, acá yo lo trabajo con num.
¿sí? Las funciones generalmente son genéricas, o sea, esto me puede servir para otro código, puedo escribir otro código y reutilizar esta función, copiar y pegar, y ya tendría que funcionar igual, ¿sí? Así que esto tengan en cuenta, no es necesario que le manden num sí o sí, ¿sí? Acá, por ejemplo, imagínense ustedes, yo en mi casa me llaman Cristian, pero cuando va a dar clase te llaman profe y te trabajan con profe, ¿se entiende? Pero es el mismo valor, solamente que en dos lugares diferentes, ¿sí? Entonces, volvemos aquí. Ya guardamos el resultado, la función va a retornar algo, sí. Lo que devuelva, guárdate en esta variable. R. Listo, imprimamos la R para ver su resultado. Hagamos un code e imprimamos la variable R. En el len, ahí está. Guardamos y ejecutamos la aplicación. Prueben un 5, a ver. Vamos a ver si el 5 es par. ¿El 5 es par? No. Entonces tendría que devolver un false. En este caso me está devolviendo un 0. 0 representa false. Si acá en C++. Enter. Vamos a ver. Vamos a ingresar un 4. 1. Bien. 1 es como prendido. Sería un true. ¿Sí? Me está devolviendo un true. Pero queda feo, ¿no? Mostrar en la aplicación 0 o 1. El usuario no va a entender cuando vea en la pantalla. El usuario va a decir, che, pero en la pantalla me está devolviendo, como resultado, me está devolviendo un 0 o un 1. ¿Sí? Y no se entiende eso. Entonces estaría bueno que en vez del 0, interpretemos ese resultado y lo cambiamos por un mensaje bonito que diga es par. ¿Sí? ¿Cómo haríamos esto? Bueno, ya hicimos la llamada a la función. Fíjense. Llamamos a la función, le pasamos los datos, obtenemos su resultado en la variable r. Y ahora yo juego con esa r. ¿Puedo utilizarla, profe, acá? Sí, como siempre usaban ustedes. Puedo decir, che, si esa variable r dio true, ¿qué vamos a mostrar? En vez de mostrar el valor así, puro que me da la función, yo podría imprimir un mensaje diciendo es par. Porque yo sé que cuando esa r tiene true, es par. Porque así yo lo hice. El resultado devuelve true. Para mí era par. Entonces yo lo definí así. Cuando esa variable resultado me dé o obtenga el resultado de la función y de true, para mí es par. Vamos a esto. Copiamos ahí. Pero también pasa el caso contrario. Que si no es true, es false. Y si no es true, significa que no es par. O es impar. Es lo mismo. ¿Sí? Así que vamos a probar. Ahora estamos analizando lo que obtuvimos de la función y cambiándolo por otra cosa, ¿sí? Porque está bueno que ustedes analicen lo que obtienen de la función. Eso lo pueden interpretar ustedes y cambiarlo por otra cosa. Por ejemplo, si pongo un 4, ahora aparece es par. Hace rato aparecía un 1, por ejemplo. 1 es igual a true, sí, porque esto, bueno, no me dice acá que es true, sino que te interpreta como un 1. 1 es igual a true, true es 1, 1 igual a 1, sí, perfecto, es par. ¿Sí? Eso pasa con los valores booleanos, 0 o 1. El 1 es true, el 0 es false. Pero cuando ustedes vayan a comparar, no me pongan 0 acá, pongan true, ¿sí? O pongan false, ¿bien? Así como lo estamos poniendo ahora. Bien, perfecto, ahí se resuelve. Vamos a probar de vuelta, prueben ahí, no prueben solamente para el par, prueben qué pasa cuando ingresan un impar, el caso contrario. Y ahí está, no es par, por lo tanto es impar. Perfecto. Nuestra función está funcionando y está reaccionando. Ahora, lo que sí, este código que tienen acá, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar. Y vamos a hacer, miren, vamos a pegarlo acá abajo y vamos a hacer un par, es par 2. Lo que vamos a hacer aquí es el mismo código, pero de manera diferente. Miren, yo acá me creé una variable y lo fui llenando por cada camino. Ahora, lo que yo puedo hacer ahora es que esa variable resultado, yo lo puedo decir, che, para mí el número de entrada no es par. Lo pongo en falso, apagado. Yo puedo interpretar, digo, esta variable vale false. De entrada, ¿no? Ni lo analicé, así que falso para mí, no es par todavía. Bien, le sacamos este else. Yo digo, de entrada le doy un valor a la variable. Cuando llegue a entrar en este if, yo sé que esa variable va a cambiar a true, o sea, su contrario, mire. Como estaba apagada, cuando entró un par, se prendió. Y luego se va a devolver el resultado. Miren, porque puede pasar dos casos. Una, ¿qué pasa si no entra? Por ejemplo, un 5. La variable vale false. 5 es par, no, entonces nunca va a entrar aquí. ¿Qué va a devolver? Un false.
y eso significa que es impar. Ese es uno de los casos, que no entre, entonces va a devolver el valor de la variable resultado directamente. Bien, va a pasar aquí. Ahora, ¿qué pasa si entra? 4. ¿Vale false? 4 es par, sí. Y acá le cambia, entonces ahora entra y dice, no, ya no es false, ahora va a valer true. Al final va a devolver la variable resultado que vale true. Entonces como que estamos diciendo, che, mira, primero le doy un estado. Si se cumple tal condición, le cambiamos al otro. Y si no se cumple, va a devolver obviamente el estado original. ¿Sí? Y tendría que funcionar igual. Spar2 lo vamos a probar a que cambien, en vez de spar, pongan spar2, ahí. Jueguen con eso, tendría que funcionar igual, pongan un 5, ve, sigue funcionando. Pero en el 4 también va a seguir funcionando. Esa es una. Podemos probar otra. Hagamos otra y creamos spar3. Otra de las formas que podemos hacer es que, parecido a la primera, pero acá ya no vamos a usar la variable, por ejemplo, resultado. ¿Qué pasa si yo no quiero crear una variable para que esa variable sea la que salga hacia afuera? Entonces yo digo, como que tengo una decisión, digo, si es par, yo digo directamente retornar por este camino, cuando entre por aquí, hacerle un return de true. Y si entra por el otro, hacerle un return de false. Esto no quiere decir que va a haber dos return, o sea, van a devolver como... No se imaginen esto, miren. Supuestamente cada función devuelve un solo valor, un único valor. No se imaginen esto, que esto va a devolver un valor y otro, o sea, va a devolver true y false a la vez. No, porque acá hay una decisión, ustedes tienen que decidir. ¿Va a entrar por aquí o va a entrar por el otro lado? Entonces, si yo entro por aquí, devuelvo este valor, y si devuelvo por allá, devuelvo el otro. Bien, entonces cuando usan la estructura if-else, estaría bueno que, si quieren hacerlo de esta manera, el return y devolver el valor, si tienen una estructura de decisión y lo quieren hacer por cada camino, si lo hacen por uno, tienen que hacerlo por todos. De esta manera yo me aseguro que si el caso exitoso es aquí, lo devuelve, pero tiene que empezar en el caso contrario, en el else. Entonces acá también tiene que devolver. No puede quedar esto así, porque está bien, si se cumple, lo devuelvo, pero si no se cumple, ¿qué devuelvo? Nada. Entonces como que esto tiene que devolver sí o sí, ¿sí? Entonces piensen ahí, si toman decisiones y lo quieren hacer de esta manera, el return tiene que ir por cada camino que hayan creado. O en un switch también puede ser parecido. Toman varias decisiones y lo quieren hacer un return por cada camino, lo hacen. No es que va a devolver dos, va a entrar uno. Ustedes tienen dos habitaciones y va a entrar, no van a entrar a las dos al mismo tiempo, va a entrar por una, ¿sí? De acuerdo a la decisión. Este es par 2, par 3, lo probemos acá. Ahí está, guardamos, control S, ejecutamos la aplicación y ahí ponemos, por ejemplo, un 4. Es par, perfecto, sigue funcionando. Esa es otra. Ahora, podemos hacerlo mucho más simple, vamos a crear la última, es par 4. Yo sé cómo esta condición me da true o false, yo tranquilamente podría hacer esto. Un return y devolver directamente este resultado de esta condición. Si esto es true, significa que es par, y si devuelve false, no es par, y perfecto, que se devuelva. ¿Vieron? O tranquilamente podrían haber guardado esta variable en una variable bol que se llame resultado, y digo, guardo ese resultado de mi condición y devuelvo resultado. Así podría ser. ¿Bien? O si no, directamente podrían poner, como es una condición y esto devuelve un bol, se puede hacer esto, ¿eh? Que devuelva directamente el resultado de evaluar esa condición. Probemos acá, tendría que dar prácticamente lo mismo. La idea es que entiendan que se puede hacer de maneras diferentes, no es que es una única forma. Ahí está, es par. ¿Vieron? Tiene distintas alternativas. Bueno, primero seguro van a empezar con esta. Luego ya van a ir pensando un poco más, lo pueden hacer así, lo puedo hacer de otra manera, o lo puedo hacer de esta, que es mucho más sencilla. ¿Vieron? Se va simplificando el código a medida que más practiquen, ya se puede ir reduciendo el código. Bien, este es mucho más rápido que hacer todo esto, porque esto tiene que decidir, después devolver. Decidir, después devolver. Esto directamente decide y devuelve el valor rápido, en una misma línea. Bien, eso fue todo por este video. Bueno, y nos vemos en el siguiente video.